Bienvenidos a La Otra Mirada, al hecho, a la pieza, al hombre, un trazo a la imaginación y a la belleza de las artes. La serie Ingeniería Romana describe la habilidad que procesaron los romanos para asimilar y aceptar el conocimiento viniera de donde viniera, para luego perfeccionarlo. Ya comenzamos. El progreso del Imperio Romano exige ingentes cantidades de minerales y metales, tales como oro, plata, cobre, hierro, sal. Las explotaciones mineras del Imperio Romano alcanzaron unas dimensiones que hoy en día siguen sorprendiendo. Tenemos un gran desconocimiento de la minería antigua en general y de la romana en particular. Hasta hace muy poco no se han comenzado estudios serios y cuidadosos sobre los yacimientos arqueológicos conocidos. Pero afortunadamente en los últimos años, algunos estudiosos y especialistas han logrado excepcionales y admirables avances. A pesar de las enormes dudas que todavía hoy nos asaltan, el conocimiento que hasta este momento se ha logrado nos ofrece una imagen de la minería romana que nunca habíamos imaginado. Para conocer cuáles fueron los esfuerzos y la extraordinaria ingeniería minera que Roma desplegó, iniciaremos un apasionante viaje por algunos de los yacimientos mineros romanos más espectaculares, todos ellos situados en la península ibérica, probablemente el territorio minero más rico del imperio. Comenzaremos por la mina de oro romana de Filiel, en el pequeño municipio de Lucillo, en la provincia de León, en el norte de España. Este es el río Duerna, un río modesto y discreto de tan solo 54 kilómetros de longitud. En él, los romanos encontraron concentraciones de oro relevantes. El oro se encuentra en los sedimentos del río en forma de partículas diminutas apenas visibles a simple vista. Separarlo del resto de materiales supone todo un reto, pero aprovechando la alta densidad y elevado peso del oro, los romanos concibieron un ingenioso proceso para extraerlo. Y lo hicieron de una forma que podía ser fácilmente escalable, con el fin de industrializar el proceso y manejar muchas toneladas de material. Las enormes dimensiones que adquirieron así las explotaciones mineras dejaron importantes huellas en el territorio. Estudiar estas huellas nos revela con bastante claridad cómo funcionaban estas explotaciones. Estos eran los grandes depósitos de sedimentos escogidos para arrebatarles el oro. Originalmente eran mucho mayores. Numerosos canales traían grandes cantidades de agua hasta el frente. Podemos ver las huellas de las cárcavas excavadas por el agua. El agua, junto con los sedimentos que arrastraba, era concentrada y conducida hacia estas zanjas. En ellas se situaban los canales de lavado. En el inicio de estos canales de lavado, las rocas grandes eran retiradas manualmente y depositadas a un lado formando grandes montículos. Estos montículos hoy en día reciben el nombre de murias y son uno de los restos más característicos de los yacimientos mineros romanos de este tipo. Retiradas las rocas grandes, el agua avanzaba a lo largo del canal de lavado,
donde ramajes trenzados y otros obstáculos retenían las partículas de oro más gruesas. Y después, pieles de animales retenían las partículas de oro más finas. El agua, junto con el material de desecho, era dirigido valle abajo, hacia el río. La acumulación de los materiales de desecho al final de los canales de lavado es otra de las grandes huellas características que tienen este tipo de explotaciones mineras. El proceso era continuo y tremendamente eficaz. A medida que los grandes depósitos de sedimentos se disolvían, los canales de lavado eran ampliados o desplazados. Las grandes acumulaciones de piedras, las murias, crecían a lo largo de ellos. Y también las acumulaciones de desechos al lado y final de los canales. Todo el proceso y su evolución explica la imagen final de esta explotación, que ocupa más de 20 kilómetros. El oro se acumuló en los filones de cuarzo, emplazados en pizarras y cuarcitas, cuando estos se crearon mediante complejos fenómenos geológicos. Algunos ríos obtienen el oro que transportan cuando, en su proceso de erosión del terreno por el que circulan, atraviesan alguno de estos filones. Es lógico pensar que el agua del río atraviesa una parte del filón y que por lo tanto quedará mucho más oro atrapado en los filones que quedan por erosionar. Lo inteligente, por tanto, era localizar y explotar estos filones. Iremos hasta la ciudad portuguesa de Valongo, muy cerca de la gran ciudad de Oporto. Nos encontramos en la Sierra de Pías, al sudeste de la ciudad de Valongo. Por este desfiladero transcurre el río Ferreira. En él los romanos realizaron una cuidadosa prospección y encontraron más abajo una concentración de sedimentos ricos en oro. Se trataba de un depósito de sedimentos de unos 300 metros de largo por unos 100 metros de ancho, unas 450.000 toneladas de tierras auríferas. Para poder mover los sedimentos y lavarlos, los ingenieros romanos decidieron captar agua del propio río. Para ello, calcularon la cota a la que necesitaban recibir el agua y trazaron una línea de canal que les llevó a varios kilómetros aguas arriba del emplazamiento de lavado. Buena parte de los restos del canal se conservan y se ven perfectamente desde aquí. Estamos andando por parte del trazado del canal ya muy destruido. Durante su construcción, los obreros romanos atravesaron varios filones de cuarzo con alto contenido en oro. Originariamente, estos filones, antes de la existencia del desfiladero, eran continuos. El río los dividió al horadar el desfiladero. Por lo tanto, estos filones continúan en el otro margen y también fueron explotados. Pero los filones debieron de ser tan ricos y de tan grandes dimensiones que, en algún determinado momento, se decidió la explotación a cielo abierto. Se movieron así cantidades colosales de material. Las enormes oquedades que podemos ver en la montaña delatan la magnitud. Los senderos y caminos recorren multitud de excavaciones y huecos mineros de origen romano que los caminantes observan con curiosidad, aunque no comprendan muy bien cómo se originaron. Hay una norma muy importante y bien conocida por quien hace senderismo aquí. Se recomienda encarecidamente no abandonar las sendas marcadas en ningún momento.
El motivo es porque entre la vegetación, discretos y ocultos, se esconden cientos de peligrosos pozos. Algunos como este alcanzan los 80 metros de profundidad. Algunos de los pozos están cubiertos con una losa o están balizados, pero la mayor parte de ellos están al descubierto y representan un enorme peligro para aquellas personas que anden fuera de las rutas señalizadas. A los centenares de pozos hay que añadir multitud de galerías. Muchas de estas galerías, tras cientos de metros de recorrido, llevaban a grandes huecos de explotación. En ellos se aprecian los entalles que un día alojaron los andamios y las estructuras de madera que fue necesario construir para vaciar el interior de las montañas. Pozos y galerías están unidos en lo que, aunque parece un laberíntico entramado, está perfectamente organizado. Una red inmensa de muchos kilómetros que hoy en día está en investigación y exploración y de la que desconocemos aún cuáles son sus verdaderas dimensiones, ya que la mayoría de pozos y galerías están todavía por explorar. Esta investigación es una aventura apasionante que ya ha comenzado y que no sabemos cuándo acabará. Dado que con el tiempo muchas de las galerías de drenaje han quedado cegadas y han dejado de funcionar, a partir de cierta profundidad, los pozos y galerías se encuentran inundados, impidiéndonos conocer hasta qué profundidad llegan y hasta dónde se extienden. Para explorar esos pozos y galerías, deberemos algún día drenar las aguas, como ya hicieron los técnicos romanos hace casi 2000 años para poder construirlas. El colosal complejo minero de Valongo lo forman cientos de pozos y kilómetros de galerías que se extienden en un territorio de unos 50 millones de metros cuadrados. El equivalente a unos 5.000 campos de fútbol. Sobrecoge pensar en el trabajo humano que debió ser invertido para perforar a mano los innumerables pozos y galerías y para arrancar y mover los millones de toneladas de material. Pero este material arrancado de la tierra no podía ser tratado de igual forma que los sedimentos de los ríos y requería diversos procesos adicionales antes de poder ser lavado, lo que suponía un gran esfuerzo añadido. Para conocer cuáles fueron estos procesos y esfuerzos, viajaremos a unos 100 kilómetros al noreste de Valongo hasta la pequeña parroquia de Tres Minas, en el municipio de Vilapouca de Aguiar. Tres Minas es un lugar que no se encuentra de paso a ningún lado y que sufre el fenómeno generalizado de la despoblación rural. Su densidad de población no supera los 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Sin embargo, en Tres Minas se encuentra uno de los yacimientos mineros antiguos más importantes que está comenzando a atraer a un gran número de visitantes. La visita al complejo minero de Tres Minas comienza en este mirador. Desde aquí podemos ver la Corta de Ribeiriña. En minería, una corta, también llamado tajo, es el hueco que se crea al retirar el material y por lo tanto el lugar de avance de la explotación minera. En la explotación minera de Tres Minas hay 3 cortas. Una de pequeñas dimensiones, la Corta de Lagoiños, y 2 mucho mayores, la Corta de Covas y la Corta de Ribeiriña. Desde el interior de la Corta de Ribeiriña podemos hacernos una idea de la cantidad de material que de ella fue retirado.
El estudio de los restos de canales de agua que llegan hasta lo alto de esta corta nos indica que grandes cantidades de agua fueron empleadas para el lavado y procesado de los materiales al comienzo de la explotación. Algunos estudiosos apuntan que el agua quizás también pudo emplearse para ayudar en el avance de los frentes de las cortas y ofrecen algunas teorías. Una de ellas propone que sobre fisuras naturales inteligentemente escogidas se colocarían cuñas de madera. Estas se mojarían de forma que, al hincharse la madera, aumentarían su volumen rompiendo la roca. Otra teoría indica que quizás pudieron hacerse grandes hogueras para que las rocas de la base adquirieran altas temperaturas para luego, en un momento determinado, provocar un choque térmico dejando caer sobre ellas grandes cantidades de agua, rompiendo así la roca y facilitando las labores de desmonte. Hay técnicos y estudiosos que no confían en estas teorías y opinan que el agua solo se utilizó para el lavado de los materiales, dejando el avance de la corta a otras técnicas de excavación manual. Y de esta forma la investigación sigue abierta. En cualquier caso, lo que es seguro es que grandes cantidades de agua se hicieron llegar hasta estas cortas a través de canalizaciones bien planificadas y construidas. De la misma manera, sabemos que fue preciso desalojar importantes cantidades de agua. Esto lo delatan varias galerías como esta, cuya evidente misión era evacuar el agua fuera de la corta y dirigirla hacia el valle. La forma curiosa de esta galería responde al avance de la explotación. A medida que la corta avanza en profundidad, se perfora una galería a una cota determinada para desalojar el agua. Cuando la profundidad de la corta se incrementa, se hace necesario adaptar la galería o incluso hacer una nueva. El resultado final ofrece la curiosa imagen que actualmente tiene esta galería. Aquí, en la Corta de Cobas, se han conservado un buen número de galerías cuyo estudio nos delata cuál fue el proceso de explotación. Al inicio de la excavación, el material era extraído hacia el exterior. A medida que la explotación avanzaba, sacar el material en vertical se hacía más difícil, por lo que, en un momento dado, se abrieron galerías para sacar el material en horizontal. Pero cuando la corta se hizo aún más profunda, se decidió construir una gran galería de extracción que permitiera transportar el material hacia el valle. El lugar más adecuado donde construir unas grandes instalaciones para procesar el material. Esta es la galería que se construyó para transportar el material extraído desde la Corta de Cobas hasta el valle. Y al igual que ocurrió en la Corta de Ribeiriña, en la Corta de Cobas también fue necesario desalojar el agua hacia el valle. Por lo tanto, parece inteligente aprovechar esta galería construida para transportar el material, utilizándola también para drenar el agua. Y así se hizo. La convivencia de ambos usos condicionó el diseño de la galería. Por la parte izquierda se desalojaba el agua, por la parte derecha circulaban los carros cargados con el material. Sus huellas quedaron claramente marcadas en el suelo. En este punto de la galería, probablemente para reforzarla, se construyó este pilar. Este pilar está realizado con grandes bloques de granito. Observémoslos con atención. Todos ellos tienen llamativos, equidistantes huecos en todas sus caras. ¿Por qué? El material obtenido del desmonte de las minas era este: rocas de cuarzo y esquisto.
El oro se encuentra escondido en ellas en pequeñas partículas prácticamente invisibles. Para poder extraerlas, es necesario convertir estas rocas en arena para luego poder lavar esa arena y hacer decantar el oro tal y como se hacía con los sedimentos fluviales. Para triturar estas rocas, los ingenieros romanos idearon ingeniosos y poderosos sistemas de molienda, muy probablemente movidos por energía hidráulica. La base de estos sistemas eran estas duras rocas de granito que, a pesar de su dureza, eran fuertemente desgastadas por la insistencia de los golpes y la terrible dureza de las rocas a triturar. Cuando el desgaste era ya muy grande, las piedras eran giradas para aprovechar las otras caras. De esta forma, las piedras de estos molinos, seguramente ya descartadas por el desgaste de todas sus caras, fueron empleadas para levantar este pilar. Muchos de estos bloques han sido aprovechados durante siglos por los lugareños como material de construcción, y podemos verlos hoy en día en numerosas casas, monumentos e iglesias de los pueblos cercanos. Las enormes cantidades de material extraído en Tres Minas obligaron a la construcción de grandes instalaciones de molienda, con toda seguridad movidas por la fuerza del agua, y también de grandes instalaciones de lavado, las mayores en la parte baja del valle. De esta forma, la necesidad de agua en Tres Minas fue enorme. Para garantizar el suministro, fue necesario captar el agua de diferentes ríos y manantiales y construir una compleja red de canales de varios kilómetros de longitud para transportarla a los lugares requeridos de la explotación. Pero no solo era importante el lugar preciso al que debía llegar el agua para su utilización, sino también su caudal y la fuerza con la que ésta incidía en cada sitio. Los ingenieros romanos incorporaron embalses y depósitos de agua con el fin de regular los caudales y la energía hidráulica. Como hemos visto, los esfuerzos para llevar grandes cantidades de agua hasta las minas fueron considerables, pero también fueron considerables los esfuerzos para extraer el agua fuera de ellas. A cierta profundidad, los operarios topaban a menudo con las aguas subterráneas, bien provenientes de las filtraciones de la superficie o del nivel freático. Estas aguas impedían el avance y dificultaban los trabajos. En estas circunstancias era preciso drenar el agua al exterior. Esto suponía un nuevo reto. Viajemos hasta la moderna ciudad de Irún, en la provincia de Guipúzcoa, en el norte de España. Irún es la mayor población de la bahía de Chinguri, el nombre con el que la gente del lugar llama al bello estuario del río Bidasoa. Irún tiene una privilegiada situación que la ha mantenido a lo largo de los siglos como un importantísimo nudo comercial y logístico. En 1969 se descubrieron aquí, en Irún, importantes restos arqueológicos romanos. En 1992 aparecieron los restos del puerto romano. Los sucesivos estudios apuntaron a que todos estos restos pertenecieron a la antigua ciudad de Oyaso. Todo esto dio lugar en 2006 a la apertura de este magnífico museo, el Museo Romano de Oyaso. Todo el territorio de Guipúzcoa, la provincia donde se encuentra Irún, ha tenido hasta hace muy poco una intensa actividad minera. Sabemos que también la tuvo en época romana. Sospechamos que las importantes instalaciones portuarias de Oyaso y el hecho de ser uno de los destinos de la calzada romana que provenía de Tarraco
respondían a la importancia de este comercio minero. Roma poseía un elevado grado de ingeniería para la extracción de los metales y otros minerales y hacía un enorme uso de ellos. Gracias a su avanzada tecnología minera, su poder económico y sus eficaces medios de transporte, Roma puso en marcha la explotación de los recursos minerales en unas magnitudes y dimensiones colosales, nunca antes vistas. ¿Ha vuelto usted a vivir junto a nosotros la experiencia de disfrutar del arte? La próxima semana regresamos con una nueva mirada al mundo de las artes visuales. Buenas noches.